además cursa su carrera en la universidad en Brasil. Así que bueno, dijo que por eso se le dificultaba un poco, pero quiere intentar ponerse al día. Pero bueno, parece que no, porque si no están los teóricos se le va a hacer cada vez más difícil. Digo, porque capaz que en algún práctico ha estado, pero... Bueno, por suerte Sofía siempre nos da la posibilidad lo graba y lo sube a la clase. De todas maneras, los powers son bastante representativos, ¿no? De la clase, ¿qué les parece? Les abro el power como para que ustedes lo lean y podamos interactuar un poquito más, que usemos la sincronía para despistar dudas. Igual no se olviden de usar los foros para... Hola, Triana. Hola, Luz. No se olviden de usar los foros para las dudas que tengan, porque la duda de uno le sirve al resto. Y eso es bueno porque circula la información y a veces uno cree que está siendo clara y por ahí no lo es tanto, ¿no? Siguen entrando. Profe, Sí. con respecto al tema de la clase anterior, usted había dejado un PDF que tenía audios. Sí. Varios audios. Yo puedo escuchar 2 nada más. Ah, no me digas. Espérate, ¿quién está hablando que no la veo? Juliana es mi nombre. Ah, Juliana, no te veo en el... lo que podemos hacer, Juliana, porque tiene varios audios, ¿viste? Claro, no te escuchaba, no sé si a otros de mis compañeros les pasó lo mismo, pero podía escuchar los audios de la filmina número 1 y número 2 nada más. Los demás... No, claro, pero ¿te acordás que habíamos dicho que tiene varios? Capaz que algún compañero tuyo puede bajarlos. Yo no sé si se pueden bajar por separado. Perfecto. Desde el celular, entonces. La compu no. Claro. Capaz que la compu, ¿qué será? Porque es tiene que ser compatible con cómo yo lo grabé. O pirateada. Ah. Claro, no sé, yo lo hago con la versión gratuita de Power, pero no sé qué año será. A mí me pasó que una vez que los descargué a la computadora, profe, los pude escuchar después a los audios. Ah, perfecto. Pero, sin descargar el Power no me dejaba, lo tuve que descargar, guardar como, y ahí lo pude escuchar al audio. Ah, mira, acá dice Mauricio. Yo pude, Cari, pero los primeros audios, ya después, los que estaban a continuación, no me permitía. Así que voy a hacer como dice Sofi y lo voy a tratar de ver en el celular. Perfecto. Acá Mauricio dice que por PowerPoint yo pudo habilitar la edición y ahí se ve el audio para escuchar. No son todas cosas que sirven, está bueno que se vayan pasando info porque si no llegan a poder, avisen, o en el próximo encuentro me dicen, por Facebook, y vemos que algún compañero se los pueda mandar. Pero ven de esa manera, descargando, quizás, claro, no sé si para estudiar, ustedes, descargan además de la bibliografía, descarguen también los audios porque les sirve como guía. Obviamente que acuérdense que tienen que estudiar de la bibliografía. En realidad el Power hay fragmentos de la bibliografía. Algunas cosas puedo agregar yo, como por ejemplo cuando uso mucho a Gisela Untoulich, a Beatriz Janín, uso algunos párrafos de textos de ella
que me parecen interesantes y representativos. Por eso ustedes, más que les convenga ir descargando el material. Profe, tengo una consulta para hacer con Sí, respecto al teórico pasado. Sí. No sé si se escucha bien porque como mi computadora está media lenta. Se escucha perfecto, Julieta. Escucha bien. Bueno, con respecto a mutualidad, quería saber si está bien más o menos planteada mi reflexión. Yo pienso a la mutualidad que se da como un proceso, ¿no? Entre madre e hijo y se va dando de manera dinámica, ¿no? Que es un proceso en el cual la madre debe acompañar ese acontecer del niño, por ejemplo, así sea intentar agarrar el alimento o la cuchara o aproximarse al brazo de la madre, como está planteado en la fotocopia de Bettelheim. Pero a su vez siento que por ahí se me dispara un poco la situación con el hecho de cuando el niño se quiere hacer activo de esa situación y la madre, por alguna necesidad de no querer dejar que ese niño se ensucie o por pensar que se puede golpear con el objeto, sea cuchara o con lo que le está ofreciendo, irrumpe la mutualidad, ¿no? Entonces es como que me hace ruido por ahí eso, no entender bien si es que es un proceso que se da en conjunto, o sea, madre acompaña en esa etapa exploratoria del niño, y si eso no se da, es como que ahí se quiebra, ¿no? ¿Sería algo así, más o menos? Exacto. En realidad el concepto de mutualidad es en cada etapa del desarrollo respetar las necesidades Sí. tanto del bebé como y captar las señales que el bebé manda. Y como vos bien decís, si la respuesta de la mamá no es acorde al, por ejemplo, en el caso que vos dijiste, en el ejemplo que vos diste, del grado de autonomía que tiene en ese momento el bebé, que es explorar la comida con la mano, llevársela con la mano a la boca, ¿no es cierto? Primer año de vida, ¿no? Desde que comienza a comer, que es, incorpora los semisólidos a los 6 meses aproximadamente, cuando hay lactancia natural único, hasta los 6 meses teta solo, después se incorpora semisólidos y sólidos. A los 6 meses, a los 7, se va incorporando cada vez más distintas texturas de alimento. A partir de esa etapa, el bebé tiene que explorar con las manos, porque coordinar no es fácil, ¿sí? Se explora, lleva la comida a la boca y está perfecto que coma con la mano, mientras tanto la mamá va dando de comer con la cuchara. Después el paso siguiente es ofrecerle la cuchara que él intente llevarlo. Si eso no se da, suponte como vos decías, y pasamos a ese límite finito donde en realidad no se respeta la autonomía del bebé o no se respeta la capacidad de exploración del bebé, ahí se rompe esa mutualidad. Vamos a entrar en esta segunda clase de psicopatología del bebé 2, donde vemos cómo cuando hay se rompe esa mutualidad o se rompe esa interacción dialéctica, puede aparecer un trastorno o a veces alguna cosa leve que nos hace una señal de alarma, una señal de alerta, una luz amarilla, el semáforo que nos dice, ojo, si esto persiste, pues si esta mamá, por ejemplo, hoy que tiene 7 meses, no le permite explorar con su mano, para que no se ensucie, va pasando el tiempo, tiene 1 año, y recién a los 2 años cuando le va a ofrecer una cuchara, porque nunca quiso durante 2 años que se ensuciara, por lo tanto no le ofreció tampoco los instrumentos y no pudo tener la independencia adecuada para la edad, a veces es más grave eso, porque no va a ser solamente con la comida, seguramente que va a ser en otros aspectos de su desarrollo y de su independencia también, ¿no es cierto? Entonces, esos son alertas. El ejemplo que vos diste, si eso persiste en el tiempo, puede derivar en una complicación más grande que puede ser una alteración o un trastorno, que es lo que vamos a ver hoy. Pero está muy bien que lo hayas traído, tu reflexión, porque sí, es totalmente así como vos lo decís, de acuerdo al tipo de desacuerdo
esa mutualidad que haya, son los trastornos que pueden aparecer. También Perfecto, muchas gracias porque en realidad era eso, un límite infinito, como lo pudiste expresar claramente, que ahí mismo marca el límite entre donde es bien comunicado por la madre o no, como en este caso, ¿no? Si hay una buena recepción en esa comunicación o diálogo madre-hijo, ¿no? Exacto. Muchas gracias, profe. De nada, es en todos los aspectos del desarrollo, el límite es muy finito, por eso nosotros decimos que ustedes tienen que repasar pautas madurativas, pero obviamente que no con la rigidez que si la marcha se logra a los 12 meses y si tiene 13 ya es tardío, no, siempre con cierta plasticidad, porque por esto que vos decís, es muy finito el límite, y lo que vamos a ver que también depende mucho de las características del bebé. Porque esta mamá tiene que reconocer esas características propias de este bebé, no de todos sus hijos, de cada uno. ¿Me explico? De cada uno, que como veníamos diciendo siempre, es un individuo diferente, con necesidades y propuestas diferentes. Entonces, en función de esa captación de las necesidades del bebé, de la respuesta de la mamá, que eso es donde se produce la mutualidad, es la lectura de la necesidad, la respuesta. La respuesta puede ser que la mamá se equivoque y no sea la respuesta esperada, que responda a esa necesidad del bebé, pero ¿qué pasa? Si la mamá está abierta a esa lectura, entonces, con alguna otra señal del bebé, en realidad la respuesta de la mamá no fue la que él esperaba, no satisfizo su necesidad, bueno, ella está abierta a probar con otra cosa. Sí, escucho, Cecilia. No sé si levantaste las manos, Cecilia. No, se ve que hablaba por otro lado. Bueno, me explico ahí también en esta cuestión que no pasa nada si la mamá se equivoca en la percepción, pero si está abierta a probar, a darse cuenta que la respuesta que le dio no era la que necesitaba el bebé, tiene que buscar otra. Ahí donde está la plasticidad de ambos. Y esa mutualidad, ese diálogo se da desde que nace, desde la panza, que era una modalidad, ¿se acuerdan que era lo tónico-clónico? Cuando nace el bebé, es otro el diálogo que tiene que aparecer, que primero es tónico, gestual, después es verbal. Tónico corporal, después es verbal. Entonces, desde los gestos, desde el sostenimiento, todo eso también es mutualidad. Vamos a compartir pantalla y vamos a ver, igual me paran y pregunten porque está bueno que hagamos esta interacción nosotros también, ¿no? Que ver el Power ustedes ya lo han podido ver, o bueno, o lo verán después. Lo importante es usar este espacio para compartir desde el punto de vista verbal, ¿no? Desde el momento que nos estamos mirando y viendo. Pero vamos a retomar un poquito que en realidad entonces la psicopatología del bebé se centra o centra la mirada en el binomio, ¿sí? En la semiología, tanto del bebé, semiología son los signos y síntomas que pueda presentar un bebé, y la naturaleza del vínculo, o sea, no es solamente el bebé, sino síntomas y signos que pueda presentar un bebé, las características del vínculo que establece los adultos responsables. Entonces, no nos vamos a quedar solamente con que el bebé tiene tal problema, sino que cómo es esa relación con el adulto responsable. Ya que habíamos visto, para que un niño recién nacido venga sujeto, realice su proceso de subjetivación, tiene que haber un adulto que lo decodifique, que lo sostenga, ¿sí? Cuando ese adulto está muy ensimismado en sus dificultades, en sus problemáticas, es donde pueden aparecer diversas situaciones que pueden alterar este vínculo, por lo tanto eso incide en la naturaleza psíquica de ese bebé. Este Power también va a tener, tiene audios, así que traten de probar de esa manera.
De todas maneras, vuelvo a decir que si tienen problemas con los audios, sigan preguntando en el Facebook o cuando nos vemos, así sus compañeros les dan la pauta de cómo pueden hacerlo ellos. Hay diferentes trastornos, entonces decíamos, algunas síntomas o signos aparecen en el bebé, pero que tienen que ver con un trastorno del vínculo, ¿sí? De acuerdo a esas características, de acuerdo al momento en el proceso de vinculación que se instala esa dificultad, va a depender también el pronóstico, porque cuanto más temprano el proceso subjetivo se produzca una falla y sea duradera en el tiempo, el riesgo de llegar a una patología grave del desarrollo psíquico es más severo, cuanto más primitivo respecto en la etapa evolutiva. ¿Me explico? Así que los trastornos por el vínculo pueden ser por ausencia de la función de maternaje o por deficiencia, ¿no? Del sustituto materno. Ustedes ahora que están repasando a Spitz, ¿se acuerdan que Spitz habla de, disculpen que voy a admitir más gente, Spitz habla de marasmo, de hospitalismo, ¿se acuerdan? Eso cuando se separa la mamá del bebé, por ejemplo, por una situación X, que la mamá se tuvo que internar, lo internan al bebé, queda internado, se separa de la mamá, depende el tiempo que transcurre, la calidad de vínculo que tuvo previa y también el momento en que se produce esa separación. Luego, cuando se reencuentran, ese futuro, ese reencuentro futuro también va a depender de los suministros, la calidad que había tenido previa a la separación. Entonces, siempre es característico de esa díada, de acuerdo al momento que se produce esa ausencia, el tiempo que persiste y la calidad previa. Cuanto más apego hubo, mayor es la angustia después de separación. Mayor es la pérdida. Al tener pérdida de suministros, si hubo mucha catequización, hubo mucho suministro, es más dolorosa esa separación. Pero si se restablece rápidamente en 1 o 2 meses, es, no es beneficioso, pero sí es prometedor que va a estar bien. Si tarda mucho, es posible que queden secuelas. Lo mismo que si la ausencia no se restablece y no hay otra figura de apego que aparezca, puede llegar al marasmo y a la muerte. Esto es lo que describe Spitz, ¿no? Y otros trastornos del vínculo también por discontinuidad en la relación con el objeto materno, en el objeto de vinculación, ¿sí? Si no es una figura de apego que está en forma permanente, sino que va alternando distintas figuras de apego, entonces ahí aparecen otro tipo de trastornos de vínculo. Entonces, volvemos a lo mismo, que también va a depender de la fase evolutiva en la que se produce esa separación. Me paran si quieren preguntar algo o comentar algo o reflexionar, ¿eh? También en ese sentido, respecto de los trastornos vinculares, va a depender después la restitución psíquica de ese bebé, depende de la disponibilidad de la nueva figura de apego, si es que tiene que haber una nueva, ¿no? Imagínense un fallecimiento de una mamá. Entonces, figura de apego va a estar disponible para el sostén psíquico de ese bebé. Bueno, como hemos visto que es importante las diversas dificultades que pueden aparecer en los primeros años de vida de un niño, por eso se da tanta importancia al rol del maternaje. Ustedes también ahora que han visto, están repasando Winnicott, y lo van a rever también en los prácticos. Winnicott habla de la función de la madre en este proceso. Bueno, en realidad todos los autores vieron que todos hablan de la función de sostén, la función de maternaje, la instalación de la figura de apego, ¿no es cierto? Entonces,
para que se logre el sí mismo, para que se llegue al self, ¿sí? Entonces, depende de esas interacciones, de la calidad de esas interacciones, cómo se van a crear situaciones para el desarrollo de ese bebé. ¿Mm? Lo que decíamos recién cuando Julieta preguntaba, si, por ejemplo, si la mamá capta las señales de su bebé, si ahí el bebé comprende que puede influir sobre el mundo externo, porque logró una respuesta. A ver qué dice Viviana, que hace una pregunta, una reflexión. Pensaba en los bebés que nacen prematuros y deben estar en cubiños, hijos de madres trabajadoras que quedan en guardería, y también en incubadoras, no incubadoras, es incubadoras, sí, por supuesto, eso es, por suerte, las terapias neonatales actualmente han mejorado mucho esta cuestión, porque han visto que la importancia de la figura de apego, tan importante como el cuidado fisiológico de ese bebé que está en riesgo, ¿no? Riesgo fisiológico. Entonces, han modificado mucho, han permitido que las madres permanezcan más tiempo. Está la figura de la mamá canguro, les hacen como un vendaje en el bebé contra el pecho materno y respetándole las cánulas, todo lo que necesita desde el punto de vista fisiológico, pero permitiendo el contacto de la piel. Eso en algunas no todas, y en otras es libre la entrada de la madre. Después hay otros que tienen horarios para los padres, otras que son más rígidas, que tienen 3 encuentros de 1 hora la madre y el padre tiene un encuentro de 2 veces al día y los abuelos una vez el fin de semana. Lo que uno les puede decir a las embarazadas en general, está bueno elegir el obstetra o la clínica que, por las dudas que uno requiera de terapia neonatal, sea lo más libre posible la terapia neonatal, que permita el mayor contacto posible. Por esto, la importancia del contacto piel a piel, porque al principio, acuérdense que no está el lenguaje, entonces necesitamos contacto piel a piel, necesitamos diálogo tónico, entonces que se privilegie la vida orgánica está perfecto, pero sin desmerecer la vida psíquica. Se ha visto, se han estudiado patologías graves en niños, quizás uno de los factores de riesgo que encontramos cuando tomamos la historia evolutiva es que no permaneció mucho tiempo en incubadora. En incubadora o en terapia neonatal. Ustedes saben que son lugares donde están con luces las 24 horas. Otra cosa nueva en algunos es que tapan ahora las incubadoras de bebé de noche como para empezar a darle la noción día-noche. Si no eran bebés, su ritmo era todo el día diurno, porque no se apagaban nunca las luces. A los ruidos, ¿sí? Ruidos de los aparatos que tienen, entonces ahora se tapan las incubadoras para que tener ritmos diurnos y nocturnos o ritmos de sueño y presueño para que taparlo cada 2-3 horas. ¿Profe? Sí. Un ejemplo, ¿cómo podría ser de el trastorno de vínculo por discontinuidad? ¿Cómo? No te escuché, perdóname, el trastorno de vínculo con discontinuidad de la relación. ¿Qué podría ser, por ejemplo? Ahora lo vamos a ver. Va a ser un vínculo, ahora lo vamos a ver. Okay. Porque va a ser una característica de un tipo de patología vincular. Un vínculo desorganizado, un niño con ritmos desorganizados. Ahora los vamos a ver. Desorganizados porque no se sabe nunca quién viene, quién va a estar, ¿sí? Quién está presente. Son figuras no confiables, entonces eso es para ciertas conductas patológicas. Acá les dejé 2 viñetas porque para pensar un trastorno vincular tenemos que observar la interacción diádica.
Y un poco está relacionado con lo que Julieta trajo también, porque cómo es una interacción armónica. Acá les traigo como un ejemplo, cuando una bebé, Catalina, de aproximadamente 6 meses, explora los juguetes de un canasto, junto a la mamá, está jugando con ella en el piso, ¿no? Están sentadas muy próximas, pero de frente. La mamá le ofrece un juguete, ¿sí? Hablándole en un tono suave, se lo ofrece. La bebé lo toma, el objeto, y se lo lleva a la boca. Ambas mantienen siempre su posición inicial, enfrentadas en el piso, ¿no? Se miran, mientras la bebé va chupando el objeto, la mamá le dice, ¿te gusta? ¿Ves? Sí, ay, qué rico, ¿no? Eso es una sincronía, eso es un encuentro entre mamá y bebé, porque le ofrece el objeto, ella lo toma, le permite que lo explore, no se lo arrebata cuando se lo lleva a la boca. Eso sería una interacción armónica. Es ustedes cuando uno observa una díada, entender un trastorno vincular, tienen que entender el tipo de interacción. Otro caso, como lo contrario, sería Simón, también de 6 meses, está sentado en un bebecito, que ya es distinto. A los 6 meses ya tendríamos que estar permitiéndole al bebé que esté libre en una manta en el piso. Pero bueno, está sentado en un bebecito, mamá le canta distintas canciones infantiles, al mismo tiempo le hace cosquillas, muestra un chupete, se lo acerca, se lo aleja, varias veces, ¿sí? Simón se ríe, mueve todo su cuerpo, manos, piernas, mueve como excitándose, ¿no? Su mamá lo besa repetidamente en las manos, en los pies, le hace sonar sus dedos alrededor del bebé, ¿sí? Intenta seguir todos esos estímulos, pero no puede, porque hay mucho estímulo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, a veces, ese exceso queda obturado, porque no es tanta la cantidad que tiene que él estar dispuesto a prestar atención que no tiene tiempo. No le da el tiempo a responder, por ejemplo, a la canción, no le da tiempo a responder al toque, entonces, porque hay una cosa sobre la otra. Entonces, pierde espontaneidad del bebé y a veces puede pasar que retire su conexión. ¿Sí? Entonces, estos 2 ejemplos son para que vean, cuando empecemos a ver, discriminar qué tipo de trastorno vincular es, sí tenemos que tener en cuenta la interacción. Para ver la cualidad de la interacción. Trastornos cualitativos de la interacción. Se puede dar por hiperestímulos, es decir, por exceso, ¿no? Era el ejemplo recién, tan excesivo la cantidad de estímulos hacia el bebé, él puede presentar signos de saturación sensorial, es decir, saturarse y empezar a parpadear. Si la mamá no registra esto, este parate, como si fuese una mamá intrusiva, con un alto nivel de ansiedad, lo que hace es que el niño deje de responder. A veces hay niños que requieren de mucho estímulo y otros que requieren de menos. Entonces, ese input de estímulos que la mamá tiene que ofrecer es la captación que ella tiene que hacer de la cantidad y de la intensidad de estímulos que tiene que brindar. Porque capaz que Juan no requirió como hijo tanto estímulo como lo necesita Camila, que necesita mucho más estímulo para poder responder. Entonces, siempre va a depender del aparato sensorial del bebé, o de una mamá que capte eso. Por eso podemos pecar de hiperestimulación o de hipoestimulación, es decir, disminuir la intensidad, disminuir la posibilidad, la disponibilidad materna, por lo tanto, por distintas causas que le pueden pasar a la mamá, por depresión, por estrés, rechazo a este bebé, entonces no le brinda suficientes estímulos como para que haya esa conexión, esa interacción armónica. Entonces decimos que puede haber trastornos del tipo vincular que están ligados a la calidad de la interacción.
Para poder entender, entonces, si hay una interacción disarmónica, tenemos que saber cómo es la armónica, que eso lo venimos diciendo de que hablamos de constitución subjetiva. O como hoy decía, acuñaba el término Bettelheim, que lo mencionó Julieta, mutualidad. O como dice Hodgman, fusión. Momentos de función y de ruptura que son necesarias. Pero eso es un acople. Cuando ese acople no se da, la interacción puede ser disarmónica y aparece un trastorno de tipo vincular que va a ser interpretada o decodificada de acuerdo a esa interacción y de acuerdo al momento que se produce en el proceso de desarrollo del psiquismo. Puede ser un vínculo de tipo ansioso, puede provocar. Todo esto siempre es en potencial, chicos, nunca es sí o sí va a pasar, porque a veces tiene características resilientes el bebé y tolera más de lo que uno piensa que puede tolerar. Pero si no lo tolera, pueden conducir a un tipo de vínculo ansioso, ansioso ambivalente, resistente, desorganizado. Y acá está algo de la respuesta que Karina preguntaba. Cuando hay disarmonía en la presencia de los suministros maternos, puede aparecer un vínculo desorganizado. Por lo tanto, después uno puede prever que aparezca una patología. Entonces, decíamos que los trastornos de tipo vincular tienen que ver con el apego, ¿no es cierto? Con la calidad de las interacciones, desenchufando pues tiene que ver con la calidad de las interacciones y de acuerdo al tipo de interacciones va a provocar un tipo de vínculo. Decíamos, uno de los vínculos que puede aparecer es disarmónico, es un vínculo ansioso ambivalente. El niño duda de la disponibilidad materna, lo que empieza a presentar a ese niño angustia de separación extrema. Lo limita en la exploración. El ejemplo que les pongo acá, de un año, por ejemplo, un niño que entra a la consulta con un pediatra, al año el bebé que sobresale en un bebé de 12 meses, el deseo de explorar. Entra a algún lugar desconocido, ve que hay una caja de juguetes, lo que hace es, un bebé que tiene seguro, internalizada su figura de apego, se separa de la mamá y va en búsqueda de los objetos. Pero un bebé que está entrampado en un vínculo de tipo ansioso ambivalente, va a limitar su capacidad de exploración por temor a la pérdida de la figura materna, porque no confía, duda de su disponibilidad. Entonces, por ejemplo, en esto de que el bebé dice chau, ¿no? Almes dice que el decir chau, cuando la mamá le anuncia, le dice yo me voy y vengo, chau, aunque el bebé se quede llorando, es mucho más importante eso que irse a escondidas. Una mamá que se va a escondidas, después es una mamá no es confiable. Porque, ¿qué pasa al bebé? Gira la cabeza y la mamá desapareció. Si uno pone en palabras la acción, es decir, me voy y vengo, chau, después cuando vuelve dice volví, hola, el bebé va a asociar esas frases con algo que la mamá desaparece pero que vuelve. Esa mamá repetidas veces hace eso, es confiable. En cambio, una mamá que se va a escondidas, el bebé no quiere dejar de mirarla. Eso se reduce su capacidad de explorar, porque si explora y se aleja, se hace la vuelta y desapareció. ¿Me explico? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Estamos? Sí, profe. Ah, perdón, no los veía, porque tengo para verlos, pero están la mayoría sin cámara, entonces digo, estoy sola. Bueno, otro tipo de vínculo disarmónico es el vínculo ansioso evitativo. ¿Qué pasa? Es cuando un niño recibe, no tiene respuestas, no tiene
expectativas positivas respecto de los padres que no son confiables a través de la experiencia. Es decir, por ejemplo, en el caso que les ponía hoy de Simón, si Simón muestra que es mucho estímulo los que le brindaba la mamá y hace, por ejemplo, así como para basta, la mamá no capta eso, entonces esa experiencia es negativa para él. No está influyendo en el medio, en el mundo exterior. Por lo tanto, su experiencia es como de negligencia, porque no es captada su señal. ¿Me explico? Lo mismo puede pasar con el hambre, con el sueño, es decir, bebé, con el frío, con el calor. Pasa más con el calor que el frío. A veces ustedes vieron que deben haber tenido oportunidad de observar que los bebés están sobreabrigados, ¿no? Ustedes han visto madres que llegan a una consulta, vienen con el bebé envuelto en varias mantas, ¿no? Entran en una institución o a una casa, capaz que sigue, no lo empiezan a desenvolver. Entonces en algún lugar está desubicado. Tiene exceso de ropa adentro o tiene poca ropa afuera, porque si está igual, si afuera hace frío y adentro hace calor, tenemos que desabrigarlo. Entonces, esas respuestas son las que el bebé necesita, que sean ajustadas a sus necesidades. Les voy a igual de decir un detalle, los bebés, durante el primer año de vida, sobre todo los primeros 6 meses, los pies siempre están fríos. 3, 4 meses, los pies siempre están helados. Manos y pies fríos no son signo de frío, de que tenga frío el bebé. Para poder determinar que un bebé tiene frío, le toca detrás del cuello, un poquito por debajo del cuello. Si está calentito ahí, el bebé no tiene frío. Ahora, las manos y los pies fríos son una inmadurez del sistema de la regulación térmica, propio de los bebés. Entonces, a veces se sobreabrigan los pies, se les ponen paredes de medias, escarpines, zapatos, el bebé tiene el pie helado igual. Entonces, ¿qué es lo bueno para esa situación? El bebé tenga la posibilidad de mover los pies, que con eso regula su propia temperatura. Si está sobreabrigado, lo puede mover poco. Si lo mueve poco, tiene frío. Pero no es un indicador las manos, lo mismo que estén moradas. El recién nacido tiene los pies y las manos moradas. No significa que esté cianótico. ¿Sí? Cianótico tiene que estar con alrededor de la boca y si se va ampliando cada vez más signo de anorexia. Bueno, eso para darle algunos ejemplos. Otro tipo de vínculo disarmónico sería el desorganizado, que acá va un poco lo que se preguntaba hoy Karina. El niño muestra conductas de desorientación a través del miedo, confusión, tendencia a ser muy apegado y de repente muy desapegado extremadamente, ¿no? De las figuras de apego, esos chicos que no reconocen el extraño, que pueden ir con cualquiera, pero porque en realidad es un vínculo que no ha sido establecido organizadamente, una figura estable. Si no hay figura estable, puede ser que haya varias figuras de apego que lo cuidan, por ejemplo, en una institución, y que no haya instalado la relación con una de ellas. No se haya instalado la relación de maternaje con una figura. Bueno, entonces para ver todos estos tipos de trastornos es necesaria la observación exhaustiva, decíamos, las interacciones, las figuras de apego, y la capacidad del niño de explorar. Y nos vamos, sus conductas, sus intenciones de comunicación, es decir, cuando ustedes van a ver los recursos diagnósticos, cuando vayan avanzando en observación del vínculo madre-hijo o en la evaluación del perfil psicomotor, ahí también van a ver conductas, más allá de lo específico de por ejemplo, una conducta motriz o de lenguaje. Más allá de eso, también ustedes van a observar las intenciones que tenga ese bebé. ¿Qué capacidad de exploración tiene del medio, es decir, de los objetos que uno le presenta, del ambiente, ¿sí? ¿Qué intención de comunicar tenga, a pesar de no tener lenguaje, si es un bebé muy pequeño, ¿sí?
Entonces, todo eso requiere de una observación exhaustiva para poder ir enmarcando qué tipo de vínculo tiene y qué tipo de alertas tenemos que tener para detectar estos trastornos vinculares. Porque una interacción disarmónica no constituye por sí mismo un cuadro patológico, pero sí tiene un valor predictivo. Es decir, si nosotros observamos esta disarmonía en los vínculos, estas reacciones, estas conductas en los bebés, nos pueden hacer prever que se pueda instalar más adelante, si esto persiste, un cuadro psicopatológico grave. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Que nos sirve para esto, para que veamos, detectemos bebés con riesgo de trastornos severos del desarrollo. Cuanto más temprano los detectamos y podamos intervenir en esa díada, mejor pronóstico va a tener la posibilidad que no se instale, no se cristalice un trastorno severo del desarrollo. Para eso tenemos signos de alarma. Un poco ya los hemos descrito en relación a los tipos de vínculo, las calidades de las interacciones, esos ya son signos de alarma. Además tenemos signos de alarma propios del bebé. Una mirada evitativa, por ejemplo, el bebé, si la madre le puede provocar la atención con la palabra o con un objeto y el bebé desvía la mirada, eso es una mirada evitativa, ¿sí? Insomnio precoz calmo, son esos bebés que la mamá dice, es buenísimo, yo lo dejo en la cuna, no se duerme, pero no llora, no me llama, no nada. Entonces, pasa muchas horas sin dormir, pero sin molestar. Por eso, quizás la madre no consulta por eso, porque es un insomnio calmo, no demanda. Y tenemos que estar preocupados si no demanda maternaje. Esa no demanda de maternaje es un signo de alarma. Después estas las van a ir entendiendo también cuando hablemos de alteración de las funciones. Por ejemplo, anorexia primaria grave, es decir, el retiro del deseo de alimentarse, que si la madre le pone la teta en la boca la rechaza, o si le pone el biberón se niega, aprieta los labios, o pierde la leche por la comisura. ¿Sí? Eso es grave. O que haya otras alteraciones de la oralidad. Aparente sordera, ¿esto qué es? Cuando se llama a un bebé con un sonido, el bebé no responde ni desde lo gestual ni con acompañamiento de la mirada. Ustedes saben que primero el bebé, cuando uno provoca un sonido, reacciona. Una reacción. Provoca ese estímulo auditivo. Para eso nosotros necesitamos primero hacer un despistaje auditivo, es decir, derivarlo a un audiólogo a que le haga el screening audiológico. De todas maneras... Una pregunta, profesora. Sí. Me quedé con una duda de la del insomnio precoz. Es decir, ¿se duerme o no duerme? Y no llama, no lo entendí bien. No duerme y no llama, pero se queda con los ojos abiertos. Verónica me pregunta si la clase se va a subir. Sí, si Sofía la graba, la subimos. Pero bueno, sí, porque se le cortaba mucho internet. Como Sofía siempre nos da esa posibilidad, vamos a subir. Les decía lo de la... ¿Quedó claro, Franco? ¿Respuesta? Sí. Todos los bebés que nacen, a los 2 meses, más o menos, aproximado 3, se les hace un screening auditivo, es decir, se los deriva la audióloga, se llaman potenciales evocados, pone unos aparatitos, se le hace un estudio, el nivel de llegada del estímulo auditivo, describe un mapa que se les hace. Entonces, si ese niño que nosotros estamos observando tiene como signo de alarma una aparente sordera, yo digo aparente porque primero descarto orgánico. Si no tuvo el screening audiológico, lo mandamos. Si tuvo el screening audiológico que recibía bien los estímulos, quiere decir que esta es una reacción que tiene el nene frente a su contexto, que hace
es como que no escuchan, parecen sordos, pero porque a veces está la intensidad de estímulos que hacen una retirada y no escuchan. No es porque no pueden sensorialmente escuchar. ¿Me explico? Eso sería un signo de alarma. ¿Mm? Nada de estas conductas por sí solas dan origen a una patología. El agrupamiento de signos de alarma, la persistencia en el tiempo, pueden derivar a un trastorno severo del desarrollo. ¿Sí? Hay una clasificación, eso ustedes tienen el material bibliográfico, la clasificación francesa de los trastornos mentales en el eje de B. La alteración del tono, siempre tenemos que descartar que no sea producto de una lesión neurológica, ¿no es cierto? Hay bebés que son hipertónicos, es decir, que tienen un tono muscular elevado, pero que no responde a una lesión cerebral, a una lesión neurológica, sino que responde como respuesta a un vínculo disarmónico. ¿Mm? Pero siempre se tiene que descartar lo orgánico. ¿Cómo se descarta? Con una interconsulta. Cuando ustedes indagan tanto en la historia del bebé, en la historia evolutiva, ahí pueden encontrar factores de riesgo. Un factor de riesgo de una lesión neurológica sería lo perinatal o lo prenatal. Por ejemplo, anoxia, que haya tenido falta de oxígeno al nacer, que haya tenido un APGAR, es decir, una respuesta muy baja en el examen clínico cuando lo hace el neonatólogo, haya estado mucho tiempo en lámpara. Es decir, hay ciertos factores de riesgo que pueden ser factores de riesgo biológicos. Entonces ahí tenemos, para eso es importante recabar exhaustivamente la historia evolutiva, para encontrar factores de riesgo. ¿Mm? Protectores, por supuesto. ¿Cuáles pueden ser las secuelas? Es decir, decíamos que si hay una alteración vincular, un trastorno vincular, esto puede derivar en una patología más grave. Eso es el valor predictivo de la observación. Si uno hace una observación tempranamente, es predictivo y puede intervenir tempranamente. Pero si esto... Sí. Perdón, se me cortó hace un rato la conexión, pero entonces los signos de alarma de un bebé, las acciones, ¿pueden ser tanto biológicas como vinculares? Sí, totalmente. Bien, bien. Totalmente. Los signos de alarma puede ser, como te decía recién, vos podés pensar que es un bebé hipertónico y capaz que lo pensás desde lo vincular, pero en realidad tuvo anoxia perinatal que dejó como secuela una hipertonía, que aunque no sea de gravedad neurológica o una parálisis cerebral, puede ser que haya quedado con un tono alto por la falta de oxígeno. Claro, Puede ser, ese mismo signo puede ser que sea una respuesta al medio, un vínculo desarmónico. Por ejemplo, una falla en el sostén, y la mamá lo sostiene de una manera inadecuada, en donde el bebé tiene que exigirse, controlar la cabeza. Saben que los bebés controlan aproximadamente, logran el control cefálico a los 3 meses aproximadamente. Si una mamá tiene un bebé recién nacido, previo a los 3 meses, previo al control cefálico, lo tiene siempre tomado así, la cabeza bamboleante, ese bebé, ¿qué tiene que hacer? Un esfuerzo extremo para no sentirse que cae. Entonces eso puede derivar en una hipertonía, porque requiere de un exceso de tono para sostenerse, ¿me explico? Entonces puede ser tanto un signo de alarma psíquico como un signo de alarma neurológico. Para eso necesitamos siempre descartar. Y además de la historia evolutiva, si seguimos con duda, podemos derivar a un neurólogo si tenemos la duda que el factor de riesgo pudo haber sido biológico. Los distintos trastornos de vinculación como secuela pueden dejar entonces patologías tales como trastorno reactivo de la vinculación en la infancia y en la niñez, que está bien descrito en la bibliografía, ¿sí? De ciertas características. Entonces, uno cuando está trabajando y está evaluando,
tenemos la idea, hemos leído los libros y tenemos la idea general. Terminamos de evaluar a este bebé con todos los recursos diagnósticos, que nos lleve el tiempo que nos lleve bastante tiempo, concluimos y nos vamos a los libros y buscamos cuál de las características coinciden con lo que hemos evaluado, ¿sí? Entonces, en esas descripciones de las clasificaciones ustedes van a encontrar una aproximación diagnóstica. Negligencia hacia el niño, es decir, la omisión de conductas adecuadas, de conductas maternales adecuadas, o una insuficiencia de cuidados, eso es parte del maltrato, ¿sí? Negligencia. Puede estar maltrato físico y psicológico. Maltrato por negligencia o por omisión. Por exceso, también, por exceso o por disminución o retirada, ¿no? ¿Preguntas hasta acá? Ciertos trastornos que se manifiestan a través de lo somático, pueden ser los cólicos del primer trimestre, que siempre el pediatra les dice a la mamá que los cólicos del primer trimestre aparecen en un horario vespertino, que puede ser producto de una inmadurez del sistema digestivo propio del recién nacido, del primer trimestre, pero también en ocasiones suele ser, además, un signo de alarma, la persistencia de los cólicos. Que se supone que el bebé que toma teta no le entra tanto aire, porque hace una sopapa en el pezón y en general no entra mucho aire. Entra más cuando le dan biberón, pero de acuerdo a la manera en que se le da el biberón, también podemos omitir que ingrese aire. Entonces, a veces se da como una razón fisiológica y otras veces puede ser interpretada como una razón, como una expresión somática, ¿no? Entonces ustedes van a preguntar en la historia evolutiva, cuando preguntan, describan al bebé cómo fue el momento del parto, después el desarrollo neuromuscular. Cuando preguntan función alimentaria, ¿tuvo cólicos? ¿Tiene cólicos? ¿Tuvo? ¿Cómo reacciona frente a la ingesta? Alteraciones del sueño, alteraciones de la alimentación, trastornos dermatológicos. Un bebé puede tener una erupción que no responda a nada orgánico, responda a un trastorno vincular, pero lo expresa a través del cuerpo. Problemas respiratorios. Por eso nosotros preguntamos en historia evolutiva de enfermedades padecidas por el bebé. Porque nos interesa si ha sido recurrente, por ejemplo, broncoespasmos. Es una expresión somática que puede llegar a ser, no siempre, de tipo vincular. Asfixiante, una mamá intrusiva, asfixiante que produce hasta asma. Pero bueno, yo no digo que una mamá sí o sí produzca asma, ¿no? Decimos que siempre es el potencial, podría, las características del vínculo podrían derivar en un trastorno como este. Y trastornos somáticos amerita el estudio clínico, amerita el estudio del vínculo. Cada vez más los pediatras están formados en ir más allá del signo clínico. Trastornos de la expresión motora, esos nenes que son, como decíamos hoy, si tiene un bajo tono o un tono elevado, el bajo tono es el nene que se cae más, le cuesta más tener los hitos motores, lograr los hitos motores. El que está elevado puede ser que sea más torpe, que aparezcan signos de torpeza motora. Es el que irrumpe frente a los objetos, el que tiene una falla también en la imagen corporal, porque quizás el tamaño de la puerta no lo condice con su cuerpo y tiene una forma de pasar que se golpea. Trastornos de la expresión mental, que sería a través de una depresión. Un poco decíamos hoy que la depresión puede aparecer por ausencia
reiterada, una retirada de la función de maternaje. Ahí aparece la depresión y incluso el marasmo. Pueden aparecer fobias, y trastornos del desarrollo que ya los van a ver cuando hablemos. Vamos a hablar después, en las próximas clases vamos a ver alteraciones específicas del desarrollo, alteraciones específicas del sueño, de la alimentación, del lenguaje, de la eliminación, es decir, después vamos a andar en cada una. Trastorno de la adaptación, si ustedes recuerdan, ¿se acuerdan el ejemplo que trajimos la clase pasada? La bebé que dejó de tomar la teta porque se fue de viaje. Ese era un trastorno de adaptación. Leve, duración relativamente breve, menos de 4 meses, y siempre está asociado a un acontecimiento ambiental. Se modifica el ambiente y se restituye, se logra el equilibrio. Puede ser una mudanza, puede ser vuelta al trabajo de la madre, un cambio de cuidador, ¿sí? O el ejemplo que les dimos, la viñeta del otro día. Los bebés con riesgo de evolución disarmónica pueden dar un trastorno severo del desarrollo que se llama, según el CIE-10, lo vamos a ver más adelante, trastorno multisistémico del desarrollo, que tiene que ver con las dificultades en las relaciones y la interacción social, lo que sería para otros autismo, pero de 0 a 3 años se lo denomina en ese manual, 0 to 3 se llama, se lo denomina trastorno multisistémico del desarrollo. Es más benevolente y habla de dificultades en las relaciones en cuanto a la comunicación social, las interacciones, lo divide en 3 niveles de gravedad. De acuerdo a los síntomas, de acuerdo a la intensidad de la falla en la relación con el otro. Va a ser patrón A, patrón B o patrón C. Entonces, esto es lo que ustedes tienen como psicopatología del bebé 2, que es la misma bibliografía, pero andamos un poquito más en los trastornos. Yo les dejé también, ahora les agregué unas viñetas de Maturana, de Humberto Maturana, que acaba de fallecer, y se las dejé porque me parece que también hacen a la clase, hacen a pensar al bebé y sus vicisitudes, al bebé y su contexto, los cuales, si todo anda fantástico, puede que recién cuando sea grande aparezcan algunos problemas, pero si fallan los primeros lazos, las patologías pueden ser primero leves, porque son vinculares y en sí mismas no conllevan, pero sí, si persisten en el tiempo, pueden derivar e instalarse un trastorno severo en el niño, que su origen sería el trastorno vincular, la calidad de la interacción. No sé si quieren hacer preguntas, soy todo oídos. Profe, ¿cuánto puede durar un trastorno de este tipo su mejora, digamos? ¿Cuánto tiempo le puede llevar a un niño revincularse mejor y mejorar su estado? Mira, depende, cuanto más temprano se produzca la pérdida de suministro materno, es más grave. Después de eso va a depender si aparece la misma mamá y está dispuesta, el pronóstico es buenísimo. Si aparece otra figura de apego, se puede restituir, pero cuanto más temprano aparezca otra figura, mejor para que no quede en una depresión ese bebé. Entonces, siempre va a depender de ciertas características innatas del bebé, pero también de la figura de apego que aparezca, sea la misma mamá u otra, en el caso, por ejemplo, en adopción, ¿no? Claro. En las adopciones. Ahí quizás algunos bebés han tenido vínculo con su mamá y después se separaron, lo cual no quiere decir que no puedan tener otro vínculo con otra persona. Han estado un tiempo en una casa del niño
o en una familia de estas familias de abrigo, ¿no es cierto? Bueno, depende de la figura, si puedo ser divinizado, y eso le va a llevar tiempo, pero depende de cómo haya internalizado esas figuras de apego, de la calidad de relación que haya tenido y de la disponibilidad psíquica de la nueva figura de apego. Tolerancia, mucha tolerancia, porque cuanto más grande también es más difícil. Si ha estado mucho tiempo sin una figura de apego estable, suponte el bebé nace, va a una institución y a los 3 años lo adoptan. Y ese tránsito va a ser largo. Seguramente queda la secuela, pero las secuelas serán menos graves o más graves, depende la tolerancia que tenga la nueva familia de acogimiento de ese niño. Bien. No está todo perdido, pero sí es arduo el camino. Y mientras más cantidad de vínculos genere ese niño, mejor va a ser, digamos, mientras dure ese proceso, digamos. Si más acervos tiene en relación a lugares que pueda vincular, como si fuera una familia de abrigo, ir a jardín de infantes, tener muchos vínculos con otras personas, que todos esos vínculos sean buenos, también lo va acompañando, ¿no? Sí, pero por lo menos una tiene que ser estable. Suponte que tiene 3 años, estuvo en una casa de abrigo y si él pudo hacer lazo con alguna de las personas que trabajan en esa casa, o con esa familia de abrigo, por supuesto que después la separación es muy dolorosa. Y eso tiene que ser siempre gradual, tiene que ser siempre hablado, y es muy difícil porque algo de lazo hubo en 3 años. Si cambió muchas figuras, muchas familias, es desorganizante. Porque cuando hizo lazo con una, confió en una, lo sacan y lo ponen en otra. Entonces, es de todos estos tipos de posibilidades de trastornos que estamos hablando, ¿no es cierto? Por eso el tema de minoridad es muy delicado, porque no siempre se respetan los derechos del niño. ¿Sabés qué, profe? Nosotros tuvimos una sobrina que fue en casa, estuvo en tránsito hasta que fue adoptada. Y cuando estaba llegando a ese momento de ser adoptada, se daba cuenta, la pasaba bomba, estaba bomba, éramos sus tíos, y un día le dice a mi hermana que estaba en su casa, tía, yo quiero que vos seas mi mamá. Entonces ahí mismo siempre venía la psicóloga y cada vez que llegaba la psicóloga en cada una de las reuniones decía, ¿me conseguiste una mamá que me ame hasta el cielo? Decía la chiquita, ¿viste? ¿Me conseguiste una mamá? ¿Me conseguiste una mamá? Y cuando plantea esto de que su tía sea la madre, porque sabía que estaba llegando el momento de encontrar una mamá, ahí mismo se tuvo que decirle, no, nosotros queremos ser tu tía toda la vida, vos tenés que tener una mamá, pero yo quiero ser tía, no quiero ser madre. Y como que en ese interjuego de contarle las cosas de un modo más ameno, hoy tiene a su papá y a su mamá en adoptivos y está feliz de la vida. Pero nunca ¿Cuántos años tenía? Tenía 4 años, ahora tiene ya 5 añitos. ¿Y Pasó estuvo 8 con meses. ustedes cuánto tiempo? 8 meses. 8 meses. El máximo son ¿Cuál? 6 meses igual. Pero también el proceso se hace muy largo. Los papás que hoy tienen tuvieron que acceder, digamos, actividades infantiles tiene sus psicólogas, sus abogados y demás, pero ellos tuvieron que hacerlo por otro lado para que sea más rápido la adopción, sobre todo por la pandemia, porque justo cuando iban a ampliarse las visitas, volvimos a fase 3 y se hubiese cortado todo, digamos. Ah, es tremendo. Pero ella hoy está feliz de la vida. Sí, Pero lo que no significa que no quede como en el recuerdo, porque depende cómo fue ese proceso, y siempre es mejor que sea acompañado con la palabra y con la verdad. Y si ustedes le dijeron que van a ser tíos siempre y siempre puede recurrir, de verdad puede hacerlo. claro, ¿no? es Para el que día de sean hoy que somos sus tíos confiables. Claro, oficiales de la ciudad de Mar del Plata. claro. A ver, hay alguien que pregunta, Cecilia, si es la mamá la que no siente conexión con ese niño, lo atiende lo estrictamente necesario y nada más. También sí, totalmente. Porque si es una mamá que solamente suministra las necesidades fisiológicas, es decir, le da de comer, lo arropa y lo baña, pero no le da amor y afecto, totalmente
es un tipo de vínculo disarmónico. Puede llevar a una patología, por supuesto que sí. Un trastorno vincular ahí, porque está atendido, pero no querido, caracterizado. Acuérdense que necesitamos también tanto de la alimentación real como la alimentación desde el punto de vista del afecto. La palabra amorosa, el toque amoroso, la caricia. Así que sí, eso también puede derivar, ¿o no? Gracias. Nada. Ahí les dejo entonces lo de Maturana para que lo lean. Tienen todo esto para leer. Ya salimos de psicopatología del bebé y vamos a entrar en alteraciones de las funciones. No sé todavía si vamos a dar primero función del lenguaje y del sueño y desarrollo o empezamos por la alimentación. Tenemos que ver todo eso. De todas maneras, la próxima clase ya empezamos con ese tipo de trastornos en las funciones. Usen el foro para preguntar, lean la bibliografía para que quede bien claro y no se les complique en el parcial. Profe, Sí, yo tengo una duda en cuanto al diagnóstico del viernes. diagnóstico del viernes. El cuestionario que se va a hacer. El cuestionario, sí. ¿Se va a promediar con la nota de los parciales también? O sea, No más? se promedia. No, el cuestionario es un trabajo práctico más. Que sí es evaluativo, es decir, arroja un resultado, porque está organizado de tal manera que arroja un puntaje, pero vale como un trabajo práctico, digamos. Bien. No tiene nada que ver con el parcial. Por supuesto que ustedes tienen que tener tanta cantidad de trabajos prácticos aprobados para acceder al parcial. Entonces, tiene ese valor. ¿Y el parcial, profe, tiene fecha? El parcial tiene fecha, está en el PTD, sí. Ahora no me acuerdo dónde lo tengo, pero... El 14 de junio. De junio, sí. Y eso también va a ser un cuestionario, pero con todos los temas, ¿no? O sea que el parcial, digamos, va a tener la misma modalidad que el trabajo que tenemos que hacer el viernes, digamos. Exacto, entonces de alguna manera van a practicar el parcial. Ay, qué buena. Y porque de alguna manera el cuestionario nos ayuda, capaz que ya los han hecho en otra materia, pero... Sí, en biomecánica. Bueno, creo que hay distintos tipos de preguntas. Múltiple choice. Está buena como para ver cómo lo arman, de qué manera se... Claro, porque es como un ejercicio, eso lo pensamos, como un ejercicio previo al parcial, exactamente. Una prueba piloto, el valor de un trabajo práctico, no de un parcial, ¿no? Es un trabajo práctico más. ¿Cuántas preguntitas tiene María Eugenia? Mira, lo vamos a armar mañana, no sé. No importa. Tiene que tener. Aprueban con 4, así que no se preocupen. Buenísimo. Y tienen un tiempo asignado. Después nosotros cuando armamos el cuestionario está toda la explicación ahí. ¿Cuánto tiempo? Una consulta. Sí. Tengo una duda sobre las pautas moderativas. ¿Qué edad tomamos en cuenta para las De pautas? 0 a 5. ¿De 0 a 5? Perfecto. Sí, creo que está dentro de uno de los trabajos dentro de las etiquetas de cada comisión, está la consigna ahí. Listo, buenísimo. Están los autores y está la franja etaria que tienen que estudiar. Es hasta 5, porque en el segundo cuatrimestre empezamos de 6 a la adolescencia. ¿Alguna otra duda o comentario, chicos, chiques? Yo no. No, profe, gracias. Bueno, como siempre, espero, pobre Sofía, que siempre nos graba. Esperemos que nunca falte Sofía, porque si falta Sofía... Sonamos todos. Bueno, que le explique cómo hacerlo. Bueno, si faltás, le decís asesorás a tus compañeros, le mandás un tutorial. Le pasa la posta a otro.
Bueno, y lo mismo con los audios. Si se les complica, pregúntense entre ustedes, chicos. Son más tecnológicos que yo. Bueno, sigan cuidándose mucho. Estamos complicados y nos vemos en los foros y si no el lunes que viene. Buenísimo, hasta luego, profe, que lo hayan Gracias. Un beso a todos. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego, chau, Chao, chau. profe, gracias.